Buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias por estar en Hablemos de Ciencia Política. Nos encontramos hoy con el profesor Juan Guillermo Zapata Ávila. Ya en unos momentos vamos a iniciar, vamos a esperar que lleguen algunas personas a la transmisión y también pues para compartir el enlace por las distintas redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ya comienzan a llegar algunos compañeros, compañeras. Saludar pues muy especialmente a Valentina Martínez Otálvaro, que está conectada a esta hora, a Nuri Astrid Gómez Serna, un saludo muy especial para Nuri. No sé si recuerdas a Nuri Juan Guillermo, egresada también de Ciencia Política de la Nacional. ¿Te acuerdas de No, pronto de ella? ¿No no recuerdas a hay. Nuri? Sí. Estudió conmigo también allá en Ciencia Política y nos va a compartir también una charla dentro de muy poco aquí en Hablemos de Ciencia Política. Saludos Muy bien. especiales también a Sergio. Qué bueno, Sergio, verte por aquí de nuevo en Hablemos de Ciencia Política. Has sido muy constante con este tema. Sebastián Suárez también, un saludo muy especial. A nuestro amigo Juan en común, Fabián Esteban Sánchez. Yo creo que uno de Atención. los... ¿Sí te acuerdas de Fabián? Sí, ese sí. Ah, bueno, uno de nuestros seguidores también acá en Hablemos de Ciencia Política y que ayuda también a organizar estas charlas. Fue Fabián precisamente quien nos puso en contacto para este ejercicio. Claro. Qué bueno pues encontrarnos aquí con Fabián. Eh, con Neb Jajico también. Gracias por estar aquí, Neb. Siempre pues seguidor de los programas de Hablemos de Ciencia Política. Luis Hernández, Jairo Escobar. Qué bueno ver por aquí politólogos también de la Nacho como Jairo, con quienes hemos tenido oportunidades de compartir en varios espacios. También inclusive en la administración pública juega un papel muy importante Jairo en el municipio de Itagüí. Diego Calle Pérez, historiador también de la Universidad Nacional y una persona muy seguidora pues de estas conversaciones. Qué bueno, Diego, que estés por aquí. Esperando, Diego, que te decías también para compartirnos una conferencia aquí en Hablemos de Ciencia Política. Alex Pulgarín, igualmente pues un saludo muy especial, Alex. Eh, yo voy a mirar de pronto aquí un detalle técnico que tengo y es que no me están saliendo, no está cargando como los comentarios aquí en la plataforma. No sé de pronto por qué puede hacer. Vamos a ver si... Uh -huh. Bueno, no sé por qué razón de pronto aquí no me estén saliendo los comentarios, pero pues vamos entonces a iniciar con esta nueva sesión de Hablemos de Ciencia Política. Agradecerle pues, aquí veo también que se conectó Alex Pulgarín, mi familia, mi papá, mi mamá también están acá conectados. Qué bueno que están por aquí pues acompañándonos en Hablemos de Ciencia Política. Bueno, esta noche nos encontramos con Juan Guillermo Zapata Ávila. Juan Guillermo pues es un profesor, digámoslo así, de vieja data, diría yo, pues como en las escuelas de ciencia política, de sociología. Tiene una particularidad, pues, digamos, muy relevante, es que Juan Guillermo es sociólogo y es también politólogo, ¿cierto? Que son dos disciplinas muy emparentadas. La sociología política tiene un campo,
de acción muy importante. Sin embargo, la ciencia política pues aparece tardíamente frente a la sociología y Juan Guillermo tiene pues estas dos disciplinas. Juan, ¿cómo has estado esta noche? ¿Cómo va todo, hermano? Buenas noches, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno, Juan. Juan, me decías que estás en este momento trabajando en la coordinación de la maestría en sociología de la Universidad de Antioquia. Sí, así es, Jaime. En este momento soy el coordinador de la maestría en sociología de la Universidad de Antioquia, el departamento de sociología, y soy profesor ocasional del departamento también de sociología. Qué interesante, Juan. Muy interesante el tema de que la Universidad de Antioquia conserve la facultad y el programa de sociología, ¿cierto? Pues la facultad no, porque es en el marco de ciencias sociales, ¿cierto? Que está la carrera de sociología, Sí, el departamento de sociología hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. de Eh, ciencias de sociales hecho, y humanas. de hecho, el departamento, el programa cumplió hace ya 2 años, 50 años. Yo soy Mm. uno de los investigadores de la historia del departamento. Es el único programa de sociología que queda en Medellín. Aquí han existido alrededor de 4 o 5 programas y bueno, solo quedamos nosotros, afortunadamente. Digo afortunadamente no por los que se fueron, sino por nosotros. Sí, claro. Y lamentable que se haya desmontado tantas escuelas de sociología, pues yo, si mi Sí, memoria no me falla, la Universidad Autónoma Latinoamericana claro, tuvo una facultad y un programa de sociología de mucho renombre, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de San Buenaventura, incluso la Universidad Pontificia Bolivariana también tuvo el programa de sociología y desafortunadamente pues digamos, estas escuelas hermanas desaparecieron, ¿cierto? sí. Eh, Juan, la última vez que nos vimos físicamente antes de esta cuarentena, nos encontramos en un avión de regreso, pues un avión que venía desde Apartado a Medellín, más Sí. específicamente desde Carepa. Recuerdo que me contaste que estabas allí pues en la región de Urabá, precisamente ofreciendo materias de sociología. Sí, Jaime, así es. Allá nosotros tenemos programa de regionalización. Ya hemos abierto 3 cortes. De hecho, hoy se graduaron un grupo importante de estudiantes de la primera corte de apartado. Y ese día que nos vimos así de lejos, casi nos saludamos de lejos, recuerdo. Yo estaba editando un curso, creo que era de sociología, precisamente este tema, Qué sociología política de Colombia. interesante. Sí, señor. Qué interesante, pues me parece que la Universidad de Antioquia con este tema pues de la regionalización y ahora pues que en la región de Urabá tiene un campus, una sede digamos, tan desarrollada allí, me parece que hace una apuesta muy importante, ¿cierto? Porque Sí. de pronto apartado han llegado algunas disciplinas sociales como la psicología, hay algunas facultades, por supuesto, de derecho, ¿cierto? Que tienen buena presencia, pero la apuesta por una disciplina tan pura desde el punto de vista social como es la sociología, me parece que es un asunto pues muy valioso, una apuesta muy valiosa que hace la universidad, no solo por conservar la sociología, sino también por llevarla a las regiones donde incluso pues se requiere pues con urgencia la reflexión sociológica, ¿cierto? Como la región de Urabá. Exacto. Bueno, muy bien. Con Juan Guillermo, contarle a la audiencia y agradecerle pues a las personas que han venido llegando, a Dairo Alfonso Gallón, a Isabel Cristina Rodríguez, a Belardo Velázquez también que ya están por acá. Eh, Contarles que con Juan Guillermo hemos acordado trabajar 20 minutos, 25 minutos de exposición. Como ustedes lo saben, pues se trata de comprender un poco los orígenes que tiene el sistema bipartidista en Colombia. Ujú. Veo que estoy de pronto. eh, y el papel que ha tenido la prensa en este sistema bipartidista, en el nacimiento del sistema bipartidista, ¿cierto? Sí. Eh, eh, Juan Guillermo, voy a presentar entonces tu presentación. Tienes la palabra por espacio de 20 minutos, 25 minutos.
La idea es que pues luego tengamos también un conversatorio con la audiencia para responder algunas preguntas, incluso pues recordarle a la audiencia que si alguna persona quiere hacer la pregunta al aire y desea que le enviemos el enlace por vía WhatsApp, lo puede hacer. Ya mismo voy a colocar el celular WhatsApp para que podamos también tener esa posibilidad de interacción. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas pues, que se van suscitando, ¿cierto? Que se van generando. Y bueno, eh, entonces, Juan Guillermo, hermano, me alegra mucho tenerlo aquí y que tienes la palabra, Juan Guillermo, y bienvenido a este espacio de Hablemos de Ciencia Política. Bueno, muchas gracias, Jaime. Bien, entonces, como lo acaba de plantear pues Jaime, la idea es conversar un poco sobre el surgimiento, el proceso fundacional del bipartidismo. Yo quiero iniciar por comentar que eso hace parte de mi proceso de investigación de tesis doctoral, que prácticamente tiene dos temas gruesos. Uno es el análisis del discurso político a través de la prensa, como decía Jaime ahora, de la prensa política en el siglo XIX, y por otro, pues el proceso fundacional de los partidos, liberal y conservador. Debo decir que el tema de los partidos surgió, digamos, a la mitad del proceso de investigación, no fue algo que inicialmente a mí me interesara, no era el tema de los partidos realmente lo que yo quería investigar en primera instancia, pero en el transcurso de la investigación fui encontrando que dentro del discurso político, como les decía, es un tema sumamente importante. Y además quisiera pues como comentar algunos asuntos. Con el asunto, con el tema de los partidos, eh, hay digamos, vacíos bastante grandes en términos de la investigación. Hay una creencia que es muy errónea en el sentido de que se ha escrito mucho sobre partidos políticos, o mejor, sí se ha escrito mucho sobre partidos políticos en Colombia, pero sí hay que hacer una mirada crítica sobre las investigaciones y sobre todo, en donde hay un vacío, a mi modo de ver, muy grande, es precisamente en el proceso fundacional. Se habla mucho de partidos políticos liberal y conservador. Usted va a encontrar muchos trabajos de historiadores, sociólogos, politólogos, célebres que, digamos, han difundido un discurso, digamos, unas investigaciones importantes sobre el tema, pero uno lo que encuentra es, primero, que son trabajos, digamos, situados sobre todo en el siglo XX. Incluso ya hay trabajos contemporáneos, trabajos que hacen análisis comparados, pero a mi modo de ver se olvida mucho los orígenes. El origen de los partidos realmente no ha sido plenamente estudiado. Hay mucha mención, ¿cierto? Entonces se dice claramente, se dice simplemente que los partidos nacieron en determinada época y punto. Esa es, digamos, la mirada que yo tengo. Hay algunos autores que hay que resaltar, como el estadounidense Frank Safford, como David Bushnell, la misma Helen Delpar, curiosamente todos extranjeros. Y otro problema con los partidos es el asunto de, digámoslo, la apología, la postura apologética y a veces poco académica. Entonces, los que han investigado el Partido Liberal han sido liberales y los que han investigado el Partido Conservador, conservadores. Pero más allá de ser liberales o conservadores, que no sería el problema, es, reitero, la postura apologética, no académica, no crítica. Entonces, hay una cantidad de problemas, una cantidad incluso de mitos, y por eso yo al principio no quería abordar como tal esa investigación, porque decía, se ha investigado mucho, se ha dicho todo, pero realmente, pues en mi investigación me he dado cuenta que falta mucho por decir. Y en ese orden de ideas, pues entonces yo lo que hago es comenzar a analizar el proceso, reitero, el discurso político en la prensa, y ahorita voy a explicar por qué digo a través de la prensa, porque la particularidad del proceso fundacional de los partidos colombianos y la prensa, esa relación tan particular. Entonces yo analizo la prensa y a partir de allí encuentro que los partidos políticos nacen fundamentalmente es a través de un proceso de identidad o identificación partidista. Y ese proceso de identificación partidista, que ahí podemos ver en esa lámina que está colocando Jaime, tiene que ver con una construcción de un discurso político
yo utilicé algunos referentes pues, que ahí estaban ya anteriormente de la sociología histórica, fundamentalmente Max Weber y Norbert Elias. Norbert Elias es la línea, digamos, analítica de mi trabajo, con dos categorías que vemos allí en el esquema, que son la categoría de modelos de juego y de figuración. Modelos de juego es una categoría y es a la vez una perspectiva metódica de la sociología figuracional o procesual de Norbert Elias. Por eso yo planteo todo esto como un proceso. Es un proceso que tiene que ver con figuraciones. ¿Qué son las figuraciones en Norbert Elias? Son interrelaciones de parte de individuos, individuos entre ellos mismos, con instituciones, con otros procesos, etcétera, etcétera. Entonces, Norbert Elias es muy importante. Pero también utilicé como referente teórico el análisis político del discurso, sobre todo desde autores como Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. Allí fue muy importante, bueno, entre muchas otras cosas que acá no tengo pues tiempo de explicarlas a profundidad, obviamente, unas categorías que ellos utilizan para analizar el discurso y es el de las lógicas de la equivalencia, perdón, y las lógicas de la diferencia. Yo que encuentro en todo este trasegar histórico de la formación de los partidos liberal y conservador, que ellos se forman como partidos, adquieren esa identidad, es a partir de esa lógica, equivalencia e identidad, ¿cierto? Y eso, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los discursos. Y esos discursos, ¿dónde se difundieron? En la prensa. Cuando lleguemos pues al punto de los partidos, ahí voy a explicar el asunto en términos de que los programas, tanto de liberales como conservadores, surgen a través de la prensa en unos artículos, ¿cierto? Unos artículos periodísticos de escritores públicos de la época y allí se van a plantear, se van a plasmar unos elementos, unas doctrinas que son las que van a darle identidad a esos dos partidos que históricamente pues han existido en el país y han configurado, ahí utilizo también la categoría de Norbert Elias, la configuración, han configurado una gran hegemonía que podríamos decir es el sistema político, que ahorita pues trato de explicar un poco cuál es la importancia, cuál es la característica fundamental de ese sistema político que inicia desde el siglo XIX. Entonces, eso de las lógicas de equivalencia y diferencia son importantes. Ahorita menciono también un poco de eso, pero para ir adelantando, vamos a encontrar que el Partido Liberal es un partido que en su discurso va a configurar desde el siglo XIX lógicas de equivalencia en términos de relacionarse como partido con el pueblo llano, con los sectores populares, o como yo lo utilicé, lo desarrollé en la investigación, con los sectores subalternos. El Partido Liberal va a tener una relación mucho más cercana con el pueblo. Hay diversos historiadores como Joaquín Koning, el mismo Renan Vega Cantor y Mario Aguilera Peña, en diversos textos donde encuentran esa gran diferencia. Mientras el liberalismo ha tenido ese acercamiento con el pueblo, el conservadurismo ha utilizado más bien es una lógica de la diferenciación, del distanciamiento de alguna manera. Entonces, esos son elementos que en el discurso fueron configurando a estos dos partidos. Pero bueno, ahí estoy hablando un poco ya del final, porque antes de esos partidos liberal y conservador hay unos antecedentes históricos que son los que quiero mostrar. Bueno, y antes, Jaime, discúlpame, en la anterior imagen ahí, hay algo muy, muy importante en esta relación, que yo lo planteo pues acá desde lo teórico, en ese esquema que estoy mostrando, y es que hubo una dicotomía muy fuerte en el discurso y en la praxis política, entendiendo discurso como una construcción social, no simplemente discurso como una construcción lingüística, ¿cierto? Semiótica, semántica, sino como algo que va a configurar imaginarios y luego se traslada a la praxis política. Y en esa praxis política, yo tengo ahí dos grandes categorías, ahora que Jaime hablaba tanto de la ciencia política, muy de la ciencia política, que son las categorías amigo-enemigo y amigo-adversario político. Finalmente, lo de amigo-enemigo no lo utilizo, sabemos pues que es una categoría clásicamente referenciada con Carl Smith. Carl Smith, cuando hablaba de esto, hacía referencia a la pugna entre estados,
y básicamente habla de enemigos internos. Realmente esos partidos no configuran esa lógica, pero bueno, yo la dejé ahí en el esquema para tenerla como referencia, y lo que se configura en Colombia es una lógica de adversarios, adversarios legitimados por un conflicto, porque liberales y conservadores finalmente van a entender que son de una misma patria, de un mismo país, y en últimas nunca van a tener una estrategia de eliminación del otro, ¿sí? Que sería más bien la categoría del amigo enemigo. Sin embargo, las dejo allí. Entonces, quería apuntar con eso es porque finalmente el proceso de construcción del discurso político partidista es un proceso que se da en medio de las disputas, en medio de la confrontación, en medio de la guerra, en medio de la violencia, ¿sí? Es una violencia antes de la guerra civil y después de la guerra civil que ahorita voy a explicar. Bien, entonces podemos continuar con la próxima diapositiva. Porque, digamos, uno debe partir de este tema por una pregunta que yo planteo siempre a los estudiantes, los procesos de investigación que hago enmarcados en el siglo XIX, y es, ¿por qué se debe estudiar el siglo XIX para comprender la política colombiana? Y cuando digo la política colombiana, me refiero a la política actual, contemporánea, porque siempre se va a decir, este tema es de historiadores, eso es del resorte de los historiadores, porque un sociólogo, un politólogo, un antropólogo, cualquier persona de las ciencias sociales, yo tengo una claridad en este sentido, y es, muchos de los fenómenos políticos, en buena medida la cultura política colombiana, es una herencia, es un resultado histórico de lo que sucedió en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué? Yo aquí coloco cuatro razones fundamentales, cinco razones, perdón, pero son muchas más. A mi modo de ver, estas son las más importantes. La primera de ellas tiene que ver pues con algo básico, fundamental en el conocimiento político del país, de la sociedad, de la cultura del país, y es entender el surgimiento del Estado colombiano entre 1819 y 1830. ¿Sí? Y lo digo porque cada vez es más difícil entender cómo se produjo ese proceso de surgimiento del Estado colombiano. El Estado colombiano surge en la República de Colombia, posterior a todos los procesos, obviamente, de independencia. Pero eso porque es importante, más allá de conocer el dato, de saber quiénes fueron los próceres, quiénes se sentaron en no sé qué junta, en fin, lo importante es entender que de allí en adelante Colombia es un país que se va a configurar en términos de una fortaleza institucional. Y cuando digo fortaleza institucional, quiero clarificarlo, es en términos de una perspectiva del orden, de la autoridad, de crear ordenamientos jurídicos. Colombia es destacado a nivel de América Latina en ese proceso. Con esto no quiero decir que el Estado haya sido perfecto y sobre todo que el Estado haya tenido correspondencia con la sociedad, todo lo contrario. Ha sido un Estado muy paradójico, un Estado lejano a los intereses de la sociedad, un Estado inclusive que ha cometido actos ya pues innumerables de violación de derechos en contra de la propia sociedad. Sin embargo, institucionalmente ha sido uno de los más estables de América Latina, y algunos dicen inclusive del mundo. Cuando digo estable, lo estoy pensando desde la teoría política, desde el propio marxismo, desde la sociología comprensiva, como una forma de dominación, básicamente en ese sentido. Entonces, desde 1819 a 1830 vamos encontrando esa estructura, una gran estructura, y por eso es importante acercarnos al siglo XIX, inclusive entender un poco esos procesos anteriores al XIX, con todo lo que se ha denominado como patria boba, bueno, en fin. Entonces, por eso creo que es importante para entenderlo. ¿Y por qué? Una pregunta inicial, yo creo que clave en esto, reitero, es entender por qué la estabilidad institucional. Cuando digo institucional, perdón, es en ese sentido. No estoy diciendo que funcione perfecto, que tenga correlación. Quiero hacer pues esa claridad. El segundo punto es el de las guerras civiles. Guerras civiles republicanas del siglo XIX, posteriores a la independencia, que se produjeron entre 1839 y 1899. Esas guerras, pues voy a mencionar la primera y la última, porque realmente se produjeron 9 guerras civiles.
Colombia se la pasó en guerra en el siglo XIX. La primera es la que se ha denominado como Guerra de los Supremos y que tiene mucho que ver con la formación de los partidos. Ahorita explico el por qué. Y la guerra 1899-1901, que es la guerra de los 1000 días, ¿cierto? ¿Por qué es importante el tema de las guerras? Porque las guerras fundamentalmente fueron el inicio, o como lo pongo allí en esta imagen, la aparición de la violencia política. Ese es otro, digamos, otro elemento estructural de larga duración de la política colombiana. Colombia todavía está en violencia política, lamentablemente. O sea, es increíble, como diría María Teresa Uribe, hemos vivido en medio del estado de guerra, ¿sí? Una guerra que no se desarrolla, una guerra que, digamos, permanece en una especie de animus belli, un ánimos de batalla, de conflicto, pero no hay como tal un desarrollo propiamente dicho en ese sentido. Entonces, por eso, ese es otro tema, otro elemento fundamental que habría que analizar. El tercer punto tiene que ver con la pervivencia de aspectos premodernos dentro de la modernidad del siglo XIX. Eso suena pues confuso y como contradictorio, pero efectivamente el siglo XIX, el XX y el XXI, yo creo que todavía vivimos ese tipo de cosas. Hay expresiones, digamos, de lo privado, de lo particular, de lo corporativo, y sobre todo en el siglo XIX, pues un elemento fundamental fue la injerencia de la Iglesia Católica y sobre todo, que lo voy a conectar con el tema que sigue, con el punto que sigue, digamos, una jerarquización. La Iglesia Católica hay una postura de jerarquización social también a través del discurso y de la práctica. Entonces la República se suponía iba a ser el momento, el escenario en el cual se rompía con el antiguo régimen. Ustedes saben que nosotros tenemos una experiencia particular, nosotros tenemos la experiencia europea de monarquías, en fin, pero sí tuvimos, digamos, esa historia de la colonia, algunas expresiones propias de antiguo régimen. Entonces, toda esa colonia se trata de romper, pero no se rompe del todo. La prensa fue un elemento importante en ese sentido y se suponía que los partidos igualmente. Pero bueno, eso sería un poco ahí para la crítica y el análisis. Cuarto elemento, la configuración de los sectores sociales y el tema de la desigualdad sociopolítica. Ahí me refiero básicamente a que el siglo XIX es el momento histórico en el cual las élites, yo utilizo la categoría élite, sustentado fundamentalmente en la teoría de Max Weber, la teoría del estatus y el reconocimiento social. Yo identifico la élite en ese orden. La élite tiene que ver con los individuos que son reconocidos por determinados asuntos económicos, sociales y culturales. No trabajo la clase social más de corte marxista en términos de posesión o posesión de medios, de si se es burgués o proletario, porque además ese es un debate interesante en el siglo XIX, en el sentido de que las clases pues se van, apenas se están configurando. Obviamente que hay sectores explotados y explotadores, eso existe en el siglo XIX, pero entonces me decanté más por la idea de élite en relación con sectores subalternos. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Una estructura que ha sido muy constante en la sociedad y la política colombiana, pues se funda también en el siglo XIX y los partidos tienen mucho que ver con eso. Ahora pues hablo también de eso, el tema, el hecho de que terceras fuerzas en Colombia no tengan muchas posibilidades, tiene en buena medida que ver con que las élites manejan un discurso, manejan una ideología que han conseguido, digamos, tener una gran corresponsabilidad con los sectores subalternos. Hay trabajos muy interesantes sobre sectores subalternos, por ejemplo, el de David Sowell sobre artesanos en Bogotá, el de Francisco Gutiérrez Sanín, que se llama Curso y Discurso del Movimiento Plebeyo, el mismo Ideal Democrático, Revuelta Popular de Renan Vega Cantor y Mario Aguilera Peña, donde se muestra cómo los artesanos rápidamente se identificaron a mediados del siglo XIX con liberales, otros sectores, digamos, populares lo hicieron fue con los conservadores. Bueno, entonces, digamos que los sectores populares desde el siglo XIX hasta, bueno, eso es otra discusión que no voy a plantear aquí porque sería para otra conferencia,
hasta el siglo XX y buena parte del XXI tuvieron una gran identificación con estos dos partidos. No tuvieron una gran identificación con otros sectores, a pesar de momentos donde la izquierda, sectores alternativos, pues tuvieron mucho proceso, pero finalmente es tan fuerte esta ideología, este discurso bipartidista en Colombia que crea, digamos, una relación muy poderosa con estos sectores populares. Y el último, que es, digamos, el tema pues, central de esta charla, es la aparición de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, que valga decirlo, son los dos, si uno se pone a mirar la historia, si uno se pone a mirar las comparaciones, pueden ser los dos segundos partidos más viejos del mundo. Somos los segundos después de los de Inglaterra, los Tories White. Además con particularidades en el sentido de que son partidos que no tienen así un espejo, un referente muy concreto. Ellos beben, los ideólogos del liberalismo y conservatismo van a ver de una manera muy ecléctica, de diferentes filosofías europeas, de Estados Unidos y de algunos aspectos que se van construyendo internamente en el país. Bien, entonces, esa configuración, aquí voy a explicar como los momentos, a grosso modo, y más adelante especifico cada asunto. Estamos hablando de una configuración de la identidad partidista hasta mediados del siglo XIX. Como decía yo, siempre en estos estudios sobre partidos, o en esto, siempre no, en la mayoría, yo lo que logro leer, veo en estos trabajos es que se mencionan, los partidos políticos nacen, ¿cierto? El Partido Liberal nace en 1848, julio de 1848. Quien funda el partido, quien lo promueve a través de un artículo en prensa es Exequiel Rojas, era Exequiel Rojas, un intelectual, utilitarista, muy reconocido en la Nueva Granada. Y el Partido Conservador nace unos meses después, casi un año, un poco más de un año después, con Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro, también en la prensa, en un artículo que se llamó Declaratoria Política, en un periódico que se llamaba La Civilización. De tal manera que ese es el momento de surgimiento y cuando uno lee, digamos, la historia de los partidos, quienes han dicho vamos a investigar partidos del siglo XIX, se denuncia ese momento y es un momento, digamos, un hito, un acontecimiento, pero realmente la configuración, esa identidad que se va plasmando, se va desarrollando en los partidos, tiene unos antecedentes muy importantes. Entonces acá incluso es clave desmontar ese mito que uno, pues yo me asombro que todavía a veces se reproduce en el sentido de que Bolívar es, digamos, el padre del Partido Conservador y Santander del liberal, de una manera puede ser, digamos, unidireccional, directa, eso es absolutamente erróneo, ¿sí? No es así. Digamos, Santander sí tuvo una mayor influencia en la configuración del Partido Liberal y Bolívar en algún momento, pues, de alguna manera también lo tiene con el conservador, pero hay una paradoja. El fundador del Partido Conservador intentó matar a Bolívar. Mariano Espina Rodríguez estuvo en la noche septembrina en 1828 y fue uno de los que lo intentó matar. O sea que, digamos, esa relación directa no es válida, ¿sí? Es problemática y eso hay que irlo superando. ¿Qué encontramos entonces? ¿Cuáles son los antecedentes? Que primero hay una disputa entre un sector que han denominado, que también eso yo en la investigación siempre lo pongo un poco en entredicho, bolivianos frente a liberales constitucionalistas. ¿Sí? Liberales constitucionalistas eran los defensores de la Constitución de Cúcuta de 1821 y los bolivianos eran fundamentalmente seguidores de Bolívar y quienes promovieron o apoyaron la Constitución de Bolívar. Bolívar quiso implementar una constitución que importaba precisamente de sus procesos en Perú y en Bolivia. Y entonces se crean esos dos bandos, pero son bandos demasiado ambiguos. Uno podría decir que allí hay una postura partidista, evidentemente. Hay un discurso, digamos, de talante partidista, grupal, pero es, digamos, muy ambiguo. La segunda etapa
posterior a esto de bolivianos y liberales constitucionalistas, es ya una disputa entre liberales. Como ustedes ven, todo es una disputa. En ningún momento uno puede encontrar unas relaciones fundamentalmente armónicas, no. En la mayor parte del tiempo hay unas relaciones de conflicto, hay una relación de confrontación bastante fuerte. No es una confrontación, digamos, tácita, indirecta, no, es muy fuerte. Entonces, la segunda etapa de esa configuración de identidad en el partidismo colombiano es cuando los liberales, digamos, quedan en el escenario político, porque eso que se denomina como bolivianos prácticamente deja de existir cuando se acaba la República de Colombia. La República de Colombia se acaba oficialmente en 1832 y ahí nace la Nueva Granada. La Nueva Granada, su gran líder a través de una convención y luego en la presidencia de la República fue Francisco de Paula Santander. Entonces, digamos que queda todo un sector político gobernando, dominando la política colombiana que se autodenominaban liberales. La idea de liberal, digamos, era una idea valorada positivamente. La idea de conservador, ojo con esto, no ni siquiera era mencionada, porque la voz conservadora en Europa, por ejemplo, comienza a aparecer apenas en 1830, ¿sí? Y aquí en Colombia prácticamente la voz de conservador se difunde con el propio Partido Conservador. En cambio, la de liberal tiene una relación con todo lo que sucedió a principios del siglo XIX con las Cortes de Cádiz en España. El proceso posterior a las invasiones napoleónicas, en donde unos sectores se hicieron denominar liberales, los políticos colombianos en su gran mayoría se van a denominar liberales en la época de Colombia y luego en la Nueva Granada. Entonces, en la Nueva Granada, que es el segundo momento que está allí señalado, vamos a encontrar una pugna entre exaltados progresistas en contra de moderados. ¿Sí? Bueno, los exaltados progresistas ligados a Santander, los moderados, ya, digamos, con ciertas contradicciones, con ciertas disputas frente a Santander. Superada esta etapa, vamos a encontrar ya la época de ministeriales, que los ministeriales son los que, no podríamos decir, son los protoconservadores, son el antecedente inmediato al conservadurismo, al partido conservador, en contra de los progresistas, que son los antecedentes de los liberales. Y por último, pues ya la disputa, porque todo fue disputa, entre liberalismo oficial y conservatismo oficial, y es el nacimiento de los partidos a través de la prensa. Bien, entonces, ¿qué encontramos acá en cada uno de estos momentos? La disputa entre bolivianos y liberales, bueno, ahorita ya lo había mencionado un poco, es un momento en el cual nos vamos a encontrar fundamentalmente con un proceso de personalismo político. No se puede negar, digamos, la preponderancia de esas dos figuras, pero haciendo la salvedad de lo que, frente a lo que yo decía ahora, en el sentido de no poner como esas líneas así directas, eso es un error. Entonces, ahí podemos ver en la lámina lo que estaba mencionando ahora, tiene que ver esas disputas con los proyectos constitucionales, el proyecto de Bolívar, que era sustituir la constitución de 1821, la primera constitución que tuvo este país, por una constitución centralista de corte autoritario. Finalmente Bolívar quiere, digamos, implementar, imponer esa constitución en la Convención de Ocaña, pero la mayoría es contraria a él, no diríamos santanderistas, sino más bien civilistas liberales, y entonces Bolívar finalmente, ¿qué decide? Es donde implementa, después de la convención, implementa la dictadura en agosto de 1828. Bueno, luego de Bolívar, Bolívar, ustedes saben, comienza a tener quebrantos de salud, se retira de la política y se instaura la dictadura de Rafael Urdaneta, un antiguo boliviano, un seguidor de Bolívar venezolano. Es una dictadura que dura muy poco, en 1830. Eso es el proceso de Colombia, lo que vimos allí, ¿sí? La disputa entre bolivianos y liberales, reitero, poniéndole comillas, en buena medida la idea de bolivianos, porque no hubo una plena identificación realmente de ese sector. Ya el segundo, pasando ahí a la segunda imagen, es la disputa entre liberales
que podríamos decir es una disputa entre sectores que se agrupan en esa tendencia, exaltados progresistas versus moderados. Fue durante el gobierno de Santander, va desapareciendo todo lo que se denominaba como bolivianos, esa tendencia fue desapareciendo allí. Quienes quedaban como bolivianos eran Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, que posteriormente van a ser presidentes de la República, pero ya no como bolivianos declarados, sino como ministeriales. Y entonces ese grupo pierde poder o desaparece prácticamente en la política colombiana. ¿Quiénes son los que van a estar allí? Exaltados versus moderados. Son tendencias liberales, todos, digámoslo así, o todos no, la gran mayoría provenientes o con una relación frente a Santander. De ahí lo que les decía yo, que no puede hacer esas relaciones porque en últimas el gran padre de los partidos sería Santander, pero tampoco es así, parcialmente. Bueno, y quería decir algo al respecto. Incluso Santander y Bolívar fueron renuentes a crear partidos. Ellos no querían crear partidos y hablaron muy mal de los partidos. La connotación de partido pues, que tenían durante la República de Colombia y en buena parte de la Nueva Granada ya Santander, porque Bolívar había muerto ya. Bien, este es el segundo momento, y hay un tercer momento en donde lo que mencionaba ahora es la disputa ya entre ministeriales, retrógrados ministeriales versus progresistas. Entonces ya se cambian de nombre, por decirlo así. Pero quiero decir algo, esas denominaciones son denominaciones del juego político, el juego en el discurso, que es un juego, es una denominación bastante bélica, como decía yo ahora. Casi que podríamos decir, o prácticamente podríamos decir que esas denominaciones no no son autodenominaciones, sino que son denominaciones del adversario hacia el otro. Entonces vamos viendo un desarrollo discursivo, viendo un desarrollo del juego político, todo esto lo he analizado a través de la prensa, ¿sí? En el cual usted le entrega un nombre, una denominación partidista al otro, pero para descalificarlo. No es, digamos, un halago, no es una denominación positiva en ese orden de ideas. Entonces allí encontramos todo el proceso que se da durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, la guerra de los supremos, que es fundamental para la configuración de los partidos, el gobierno de Pedro Alcántara Herrán y de Tomás Cipriano de Mosquera. Todos esos gobiernos, uno lee literatura, historiografía, no toda, pero mucha, los denominan como los conservadores. Digamos que es más preciso denominarlos como ministeriales, y de alguna manera ellos llegaron a aceptar esa denominación, pero como conservadores no. Por ejemplo, el propio Tomás Cipriano Mosquera negaba, no le parecía bien esa denominación, le parecía algo retrógrado. Entonces miren la expresión ministerial retrógrado, pero son protoconservadores. La guerra de los 1000 días que menciono allí, y es la única guerra que voy a mencionar en este proceso porque históricamente la única que está situada allí, es fundamental porque la guerra de los 1000 días es una guerra que nace, perdón, la guerra de los 1000 días, no, la guerra de los supremos, es una guerra que nace en Pasto por un mandato presidencial de José Ignacio de Márquez, que manda a cerrar unos conventos y unos curas en Pasto se rebelan, en fin, comienzan a hacer una revolución en contra del gobierno ministerial de Márquez, y un caudillo de corte progresista liberal, José María Obando, estando en el Cauca, aprovecha esa situación porque él tenía muchas diferencias con el gobierno, y en ese orden comienza a configurarse desde las regiones una serie de guerras. Hay varias guerras en Antioquia, en Pasto, pues en el Cauca, en el momento de la provincia del Cauca, en la costa atlántica, pues en la provincia de Magdalena, la provincia de Santander, o sea, las provincias que existían en el momento hay guerras, y allí comienzan a, digamos, evidenciarse dos sectores, progresistas y ministeriales. Y ese conflicto, esa diferenciación, esa disputa es fundamental como antecedente para los partidos. Bien. Y por último, pues es la disputa en sí misma ya de el oficialismo liberal. Sería la siguiente lámina, por favor, Jaime.
la disputa del oficialismo liberal frente al oficialismo conservador. Esa expresión de oficialismo se la coloco yo, es un, digamos, un planteamiento, es un aporte analítico. Ellos pues no se denominan como conservadores oficiales, pero dentro de mi análisis lo que yo veo es que hay un esfuerzo por delimitar, por especificar unas características, como les decía yo, ahora a partir de estos referentes teóricos que mencionaba, sobre todo de lógicas, de diferencia y lógicas de equivalencia. ¿Sí? Entonces se crean oficialismos. ¿Y por qué oficialismos? Porque hay también disidencias, pero sobre todo en el liberalismo. El Partido Liberal, como les decía ahora, nace a través de un periódico que se llamó El Aviso, en un artículo que se llamó La razón de mi voto, que ahorita voy a mencionar. Ahí nace oficialmente el programa, es el primer programa del Partido Liberal. Pero hubo un periódico muy interesante que se llamaba La América, también de 1848, muy de corte, de talante populista, muy de difusión de un discurso carismático y apoyó, digamos, esa relación existente entre liberalismo y pueblo. Ahí comienza como esa relación, porque valga decirlo, esta es la época en donde los sectores subalternos emergen con fuerza en la política colombiana. Bueno, neogranadina para no ser anacrónico. En ese tiempo Colombia se llamaba Nueva Granada. Anteriormente el pueblo estaba bastante invisible, digamos, en el escenario político. Entonces, los liberales aprovechan ese asunto. Aquí es el ámbito, estamos en el ámbito, en el escenario, en el momento de las elecciones para la presidencia de 1849, que finalmente obtiene la victoria José Hilario López, el primer presidente liberal. Entonces se apoya a José Hilario López, por un lado, pero también se promueve el programa, el primer programa liberal. El Partido Conservador, por su parte, nace, es un tiempo después, en octubre de 1849, pero el Partido Conservador no nace como el Partido Liberal en un proceso electoral apoyando un candidato. De hecho, ellos no tuvieron un candidato en ese proceso electoral, sino que hay como dos fases. A través de un periódico que se llamaba El Nacional en 1848 y luego en uno que se llamó La Civilización. Hay todo un discurso pues apologético del conservadurismo, de la civilización, de la moral, versus el discurso liberal que hablaba del republicanismo, de los derechos. Hay como una contradicción, pero también hay muchos acercamientos, hay similitudes. Finalmente, en términos económicos, los dos partidos son capitalistas, los dos partidos tienen un fuerte dejo, un fuerte tono excluyente, a pesar de que, por ejemplo, los liberales en un inicio lo que estaba diciendo van a plantear un discurso populista, pero es un discurso muy demagógico, muy de la estrategia de la política, eso ya lo sabemos. Entonces los conservadores nacen aquí en este momento y otra justificativa para que naciera el Partido Conservador es el rechazo del gobierno al primer gobierno liberal. Ellos se la pasan criticando el gobierno liberal. El gobierno liberal va a implementar en 1851 una medida extrema que fue la expulsión de los jesuitas y esa medida, digamos, fuerte, va a ser un argumento para que los conservadores se rebelen y desarrollen la Segunda Guerra Civil, que fue la de 1851, una guerra que algunos han denominado la Revolución Conservadora o la Rebelión Conservadora o la Rebelión del 7 de marzo. ¿Por qué el 7 de marzo? Porque el 7 de marzo es el día en que se posesiona José Hilario López con el apoyo de los sectores subalternos y de ese liberalismo oficial. Entonces, acá comienza todo este asunto. Podemos bajar, por favor, Jaime, la siguiente. Entonces, ¿cuándo nacen los partidos en Colombia? El liberal nace el 16 de julio de 1848, el conservador el 4 de octubre del 49. Miren ustedes que pues uno puede hasta sospechar, digamos, hay una relación de tiempo, de estrategia, utilizan la prensa, y valga decir esto, ahora que Jaime decía la particular visión. ¿Por qué esa particular visión? Porque es uno de los, o sea, yo he hecho la búsqueda
y es uno de los pocos casos en el mundo en los cuales los partidos se fundan es a través de la prensa. La mayoría de países, sus partidos se fundan, bien sea por tratados, manifiestos que se hacen públicos en asambleas, ¿sí? O por inclusive textos, libros, manuales, o por la praxis misma. La Revolución Francesa, los partidos de Francia fueron partidos que van haciendo de la praxis, de la acción en todos los procesos. Bueno, ahí vemos al fundador del Partido Liberal, que es Ezequiel Rojas. Eh, Ahí pues un texto que rápidamente yo explico qué estamos diciendo allí. Habían dos elementos fundamentales, dos razones de ese primer programa, y eran uno, apoyar a López, como dije ahora, y el otro era presentar el primer programa. ¿Sí? Ezequiel Rojas era un hombre con una formación intelectual, hay que decirlo. Todos estos personajes son élite, por eso decía yo élite en el sentido beberiano, de un reconocimiento social y un estatus. El estatus acá fundamentalmente es el conocimiento y la capacidad de ser escritores públicos, la posibilidad de difundir su mensaje, cosa que no tenía todo el mundo. Los sectores subalternos, por ejemplo, no tenían forma de expresar sus opiniones. Solamente en este periodo nace un periódico que se llamó El Alacrán, periódico que entra muy particular porque era, digamos, muy incendiario, y fue un periódico donde ellos inclusive se llegan a autodenominar como comunistas. Comunista era una palabra prohibida en el siglo XIX. De hecho, pues, valga decirle un paréntesis, la idea de comunismo desde el siglo XIX en Colombia es absolutamente estigmatizada, satanizada. Entonces, los sectores populares no tenían muchas posibilidades, estaban de difundir su discurso, estaban, digamos, alienados en términos marxistas, obviamente, pero también estaban en la misma línea, anexados a estos partidos. Y estos líderes eran realmente intelectuales. Entonces, este señor fue pues el padre del Partido Conservador, Ezequiel Rojas, un utilitarista, sobre todo desde influenciado en la teoría de Jeremy Bentham, ¿sí? También de Tracy en Francia, pero sobre todo Bentham es un intelectual que va a influenciar la política colombiana de manera impresionante. Bien, la siguiente imagen, por favor. Entonces, ahí vemos las dos expresiones de lo que es el programa del Partido Liberal, un liberal, quiero aclarar que yo no soy ni liberal ni conservador. Un liberal, pues ahí puede ver sus inicios, ahí están los orígenes del Partido Liberal, y en buena medida el liberalismo colombiano ha mantenido esa línea, digamos, dogmática. El periódico El Aviso y la razón de mi voto, hay un fragmento de ese primer programa. El siguiente, por favor, Jaime, para mostrar ahí algunos otros periódicos. Esos otros tres periódicos son fundamentales. El Neogranadino, bueno, no tengo tiempo de hablar de eso, que eso es otra parte de mi investigación. Periódico que difundió el pensamiento liberal, la cultura, el arte, bueno, es una cosa del siglo, que fueron los disidentes del oficialismo liberal, y ese que está ahí, que se ve muy feito, es La América, digamos el periódico más populista dentro de toda esta doctrina liberal, dentro de todo este grupo de liberales. Bien, siguiente, por favor, Jaime. Bueno, por parte del conservadurismo, el conservatismo, el Partido Conservador, encontramos estos son los dos personajes, Mariano Espina Rodríguez a la izquierda y José Eusebio Caro. También dos personajes con formación intelectual importante, con un pensamiento conservador, europeo, sobre todo de Balmes, el pensador catalán, influencia mucho a estos dos individuos, pero también el utilitarismo, curiosamente. Y hay que decirlo, uno diría, el pensamiento de estos señores es retrógrado, anquilosado, pues no. Si uno se pone a mirar a profundidad, un pensamiento realmente evolucionista, y eran apologistas en buena medida del modelo estadounidense, algo bien particular.
Ahí están, pues, digamos, los títulos de sus publicaciones y de la declaratoria política, que es el artículo que se ha considerado el primer programa del Partido Conservador. Podemos bajar ahí, por favor, Jaime. Ahí están, pues, las imágenes de la civilización, el periódico en donde se promueve el primer programa, y un fragmento de la declaratoria política. Bien, vamos a avanzar. Otros periódicos conservadores. El Día fue un periódico histórico, unos periódicos con mayor duración en el siglo XIX. El Nacional, que les comentaba, el primero que promovió, que quiso formular un partido conservador, pero finalmente no lo formula. Y El Progreso, que era un periódico ministerial que apoyaba al gobierno de Tomás Cipriano Mosquera. Bien. Bueno, ya para finalizar, no canso más con esta charla, voy ya terminando. Entonces son como unas conclusiones, a grosso modo, y es que primero hay que entender que el discurso de los dos partidos, el proceso es un proceso fundacional, es un proceso que se produce entre 1819 y 1850. ¿Sí? Bueno, ya lo mencionaba en mi relato, tiene que ver con la construcción de unas lógicas de diferencia y de equivalencia. Uno puede encontrar muchas más lógicas de la equivalencia en el liberalismo que en el conservatismo. ¿Sí? El conservatismo pervive, digamos, esa idea de la jerarquía, de la diferenciación social. Esta disputa entre liberales y conservadores ha producido una relación de adversarios más no de enemigos. Y esto tiene que ver, ahí pienso en la teoría, en el sentido de que no se ha tratado, digamos, de una eliminación. Incluso en este mismo proceso, ¿cuál es la característica fundamental en la construcción del discurso de los dos partidos tradicionales? Es la de la correspondencia, a lo cual podríamos denominar, o en lo cual podríamos enfatizar como pactismo político. ¿Sí? De hecho, el gran primer pacto de la historia, el primer gran pacto de la historia es el pacto de 1855, no el del Frente Nacional como lo he escuchado yo, pues a muchos, el Frente Nacional es uno de los últimos ya. En 1855 se hace un pacto entre liberales gólgotas, porque los liberales también tienen divisiones, junto con conservadores, para contener, para crear un nuevo gobierno luego de la caída de la dictadura militar y populista de José María Melo, del militar liberal José María Melo. Entonces, se han configurado adversarios porque hay una legitimación del uno frente al otro. Bueno, y para ir terminando rápido, listo, ya aquí hablo del enemigo. Hay una fuerte identidad partidista, quiero puntualizar aquí en esto, entre liberales y conservadores en Colombia, muy fuerte, demasiado fuerte, lo cual ha configurado no propiamente compatriotas, sino copartidarios. Ahí señalo que es una tesis del gran historiador Fernán González, no es mía, quiero aclarar, no me la estoy robando, pero la utilizo, porque yo lo planteo pues de otra manera. Fernán González hace un análisis en ese sentido en relación con las guerras, y es absolutamente cierto. Las guerras fueron motivadas por las élites liberales y conservadores, el pueblo se enfrentó en las guerras, y se configura finalmente son copartidarios más no compatriotas. Y ese es un rasgo muy fuerte, lo cual va también a configurar una ciudadanía escindida, una ciudadanía separada. Eso es algo muy, muy particular de la sociedad colombiana. Yo analizo algo similar, pero en términos del discurso. El discurso también va a crear una situación bélica permanente, la cual la ciudadanía, la sociedad, se identifica con un bando u otro y no permite salirnos de allí. Ese discurso político, entonces, que creó una gran hegemonía partidista. Allí acudo a la conceptualización de Gramsci, de hegemonía como ese gran cuerpo, ese gran campo cultural, sociocultural y político, digamos, que configura un poder social, político y económico. Hablando pues en términos marxistas,
digamos, en la superestructura, pero sin llegar a esos determinismos, sería más bien ubicado en ese ámbito, pero en relación pues también con las relaciones sociales, materiales. Es una hegemonía partidista que ha durado más de 170 años, porque considero yo que a pesar de que hoy en día hablemos de no sé cuántos partidos, ese poder político social del liberales y conservadores es vigente. Yo he tenido discusiones con compañeros, discusiones pues muy respetuosas, muy entre colegas que le dicen a uno, pero vos hablando de eso, si esos partidos ya están muertos, ya están en un caballo muertos, pues miremos la configuración de liberales y conservadores en los consejos, las asambleas, en el Congreso de la República, y son mayoría de alguna manera, ¿cierto? Entonces se ha configurado una hegemonía, que eso es lo que denominamos como un sistema político eh, prácticamente, ojo con esto, inalterable en la historia, a excepción de unos pocos esguinces. Por ejemplo, la dictadura, el golpe de José María Melo en 1854, la dictadura militar de Rojas Pinilla, que pues valga decirlo, fue una dictadura auspiciada por los mismos liberales y conservadores. Entonces uno ahí entraría pues a cuestionar las dictaduras civiles de Laureano Gómez, del propio Mariano Espina Pérez ya en el siglo XX. Bueno, son pequeños momentos, son pequeñas situaciones, pero esa institucionalidad política se ha mantenido hegemónicamente, y un sistema político de partidos inalterable, en el sentido de que quienes tienen esa hegemonía son básicamente los mismos. ¿Qué ha producido eso? Violencia, exclusión, jerarquización y estrategias que se han impuesto desde el sistema político partidista y el control ideológico. Eso conlleva a que en Colombia, nos muestra finalmente que en Colombia es muy difícil, reitero, que existan fuerzas alternativas, cosa que me parece sigue existiendo hasta el día de hoy, pero pues no es el tema de la charla, es otro tema. Yo ya dejaría por ahí, porque creo que me pasé hace rato inclusive el tiempo. Pena, Jaime, y bueno, agradezco la atención. Juan, no, agradecerte mucho por esta interesante exposición tan nutrida de información y tan juiciosa. Creo que has logrado como crear un discurso muy atado, pues inclusive a los aportes de tantos teóricos que nos permiten comprender un momento que, como usted lo ha dicho, es fundamental en la historia política colombiana para entender nuestro presente, ¿cierto? Qué buena exposición. Veo, Juan, todavía mucha gente conectada, 120 personas han estado conectados siguiéndote en la exposición, entonces creería yo que las personas han disfrutado mucho, pues hoy hablemos de ciencia política por este discurso que has traído. Y muchos estudiantes saludándote, Juan. Supongo que llevas muchos años en la docencia. ¿Cuánto tiempo llevas en la docencia, Juan? En la docencia universitaria llevo 12 años, 12 años 12 en años. la docencia. Sí. Bueno, siempre durante 12 años pasan muchas generaciones, digámoslo así, pues muchas promociones, es la palabra de pronto más técnica que se utiliza en las universidades, muchas Ahí, promociones, muchos cursos y por supuesto pues allí hay toda una serie de personas que han querido estar acá conectados y que han hecho pues incluso algunos de ellos saludos públicos pues como eh, para ti como profesor. Bueno, teníamos una persona que quería conectarse, que es Daniel, Daniel Alzate, todavía no ha llegado aquí al estudio. Yo voy a aprovechar, Juan, para pues saludar varias personas que se han conectado, a Carolina Gómez, Sofía Amundsen, Abelardo Velázquez, Sebastián Mejía, Carlos Andrés Montoya, que también nos va a estar acompañando aquí seguramente en el mes de septiembre. Carlos, tal vez habíamos cuadrado para estar acá en Hablemos de Ciencia Política, Nuria Astrid Gómez, hay varias personas que se conectan, Jonathan Buritica, el propio Daniel Alzate.
Muchas preguntas, Juan. Algunas de ellas, pues, como curiosidades históricas, por si de pronto las sabes, yo las voy a ir recogiendo. Nos preguntaban por qué se hablaba de la guerra de los supremos, por qué llamarla de esa forma, darle esa denominación a esa confrontación. Está Sí, principalmente con por qué se relaciona de esa forma ese conflicto, Juan. bueno, esa guerra se le denominó así porque fue la última guerra en la cual participaron los antiguos líderes de la independencia. Es decir, muchos orientadores del conflicto que hacían parte obviamente de la élite también habían participado de la independencia y lo hicieron ya de una manera, ya pues con una avanzada edad. Eh, Claro. También se ha denominado la guerra de los caudillos porque es el último momento en el cual los caudillos militares tienen una preponderancia, que ese es otro rasgo muy significativo de la política colombiana. Colombia de ahí en adelante comienza a negar en buena medida los partidos, digamos, la participación política del militar. El militar pierde peso político en Colombia. Colombia es el país con menos caudillismo político de América Latina. No en vano, pues a lo largo de la historia hemos tenido dos dictaduras militares, a diferencia Ujú. del resto de América Latina. Entonces esa guerra de los supremos es clave porque aunado a la dictadura de Bolívar, lo de Urdaneta, eh, la élite civil plantea que hasta ahí llegan los militares. José María Samper, que era uno de los líderes liberales, llega inclusive a proponer el fin del ejército, acabar el ejército, por ahí en 1850-51. Entonces, por eso se llamó así Guerra de Supremos, porque eran personajes preponderantes, reconocidos, los que se enfrentaron e inclusive murieron allí. Ujú. Bueno, ahí tenemos como un punto de disenso, Juan, porque ahora nosotros estamos viendo, es decir, nosotros vimos, por ejemplo, en el siglo XX una serie de personajes militares que fueron a la guerra, de pronto, no propiamente vinculados con el ejército como tal, pero que sí hicieron parte de ejército, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el general Rafael Uribe Uribe, el general Benjamín Herrera, ¿cierto? Que estuvieron en la guerra, esa guerra civil eh, de, de los 1000 días y que luego, pues, desde la posición de la guerra, tuvieron un vínculo muy fuerte con los partidos, ¿cierto? En este caso con el Partido Liberal. Y de pronto hoy, Juan, quien ha rescatado mucho la figura de los militares dentro y la ha llevado a la vida política es el Centro Democrático, ¿cierto? Incluso el Centro Democrático en su gobierno por dentro, el partido tiene espacios importantes para los retirados, ¿cierto? Del ejército y allí de pronto muchos de los pronunciamientos que ACORE, esta Asociación Colombiana de Retirados, hace en favor de lo que pues, de los pronunciamientos públicos que hace el Centro Democrático. Pero sí es cierto lo que dices, que hay como una tradición civilista en los gobiernos colombianos, en lo que es pues toda la historia de pronto de nuestra república. Hay una tradición pues que predominantemente civilista, con una interrupción de pronto de que mencionaba de Gustavo Rojas Pinilla y de la Junta Militar, una interrupción, pero una interrupción de pronto pequeña, incluso muy orquestada por los mismos partidos tradicionales, pues como del momento, ¿cierto? Muy Uh-huh. bien. Eh, hay de pronto una inquietud alrededor de la categoría de amigo-enemigo y por qué se habla de amistad en la guerra. Me parece importante como de pronto ayudar a clarificar cómo se relaciona esta categoría con el tema de la guerra y por qué se trae aquí como a colación a propósito de ese rasgo que nos has presentado, que es que los partidos se forman muy alrededor de la confrontación, ¿cierto? De ese ejercicio de disputa pues que hay permanentemente en el siglo XIX. Sí, Jaime, mira, lo de amigo-enemigo esa es una dicotomía del poder que plantea de lo político de Carl Smith, el famoso texto del concepto de lo político. Pero como decía yo en mi intervención, pasa es que yo siempre pongo eso ahí un poco como para suscitar la pelea, el debate, pues realmente yo no me decanté por esa categoría porque no fue lo que sucedió en Colombia, pero aquí hace referencia a Smith con el amigo enemigo, con una contraposición, el otro, el extraño a mi proyecto nacional,
el cual yo debo confrontar. Smith lo planteaba en términos de la relación entre estados. Eso es básicamente una teoría de las relaciones internacionales y el derecho internacional. Cuando él empieza a hablar del enemigo interno, si ustedes revisan el texto, él dedica unas muy pocas páginas para decir ese enemigo interno que hay que hacer, eliminarlo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa todo eso? Que Carl Smith desconoce la guerra civil, la desconoce. Carl Smith Claro, lo que va a claro, decir es por que supuesto. finalmente lo político es un proyecto de todos frente al externo, y el externo es otro Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucedió realmente en Colombia? Y ahí es donde yo acudo a a la teoría sobre todo de Chantal Mouffe, en un texto que se llama En torno a lo político, la paradoja democrática, bueno, varios textos sobre el asunto. Chantal Mouffe dice, Smith es genial, a pesar de que era nazi, eso hay que decirlo, y es lamentable pues uno tener que leer nazis, pero era un intelectual, un personaje que va, primero que todo, a hacer una crítica al liberalismo, a la teoría liberal, racionalista, y dar a entender que la política es ante todo conflictiva e irracional y emotiva. Entonces, Chantal Mouffe lo que dice hay que trascender a Smith, porque evidentemente hay que reconocer los conflictos internos. Entonces, de Mm, alguna manera, lo que está ahí reconociendo es la guerra civil y una categoría que es muy interesante, que es la de agonismo domesticado, que tiene que ver con los conflictos al interior pues, de una sociedad, de unos grupos, en fin, y sobre todo la de adversario. Entonces ella define el mm, adversario como aquel otro, aquel, digamos, que tiene un proyecto distinto al que tengo yo como individuo, como grupo político, pero que tenemos una misma historia, eh, una misma tradición, es decir, que hacemos parte de una nación, de un país. Y eso es mm, fundamentalmente lo que ha sucedido con los partidos liberales y conservadores durante el siglo XIX, porque las guerras civiles, quienes la lideraron fueron los partidos. Y ahí pues un poco lo que decía ahora Jaime en la interpelación que me hacías, evidentemente, ¿qué pasa en el siglo XIX? Las élites participan de la guerra, participan, muchos de ellos se matan en las guerras, eso comienza a cambiar en el siglo XX, en el siglo XX. Y lo militar, ahí pues mi apunte era sobre todo en el sentido de que no hay caudillismo, no hay un caudillismo político preponderante y los militares, digamos, no han gobernado como tal. El ejemplo que tú colocabas del Centro Democrático, pues evidentemente ellos tienen en su discurso ese elemento, pero si ustedes miran los grandes líderes, ¿no? Pues los representantes del Centro Democrático no son militares, son civiles. Y en el Partido mm, Liberal son civiles, en el Partido Conservador son civiles, e inclusive yo invito algo mucho en los cursos, es analicen cuando un militar o un policía se lanza a hacer política, ¿cómo le va en Colombia? Le da mm, supremamente mal. Entonces, a mí me parece que eso es muy estructural, muy de la larga duración. Desde ese discurso liberal, eso fue muy de los liberales más que de los conservadores. Los conservadores lo aceptaron. Los liberales decían, saquemos a los militares de la política, porque Bolívar fue un peligro, Urdaneta fue un peligro, la guerra de los supremos, esos caudillos estaban volviendo peligrosos, Melo, Obando, mm, y pues, creo que eso tuvo efecto. Entonces, lo de la pregunta del amigo enemigo era en ese sentido, entender que Smith siempre habla a nivel internacional y que por eso yo me la jugué, me fui, pues y creo que es así, por el adversario, que ha habido es una confrontación permanente, una disputa mm. sin eliminarlo, sin acabarlo, y por eso acudían tanto al pactismo. Mm. Ahora que mencionas a Smith, Juan, nada menos pues la sesión anterior de Hablemos de Ciencia Política estuvimos hablando de Max Weber, que fue pues su profesor, ¿cierto? Profesor de Carl Smith. Muy bien. Hay otras preguntas, Juan. Eh, pues hay una pregunta alrededor que yo creo que tú ya la respondiste inclusive en buena parte de la presentación inicialmente, y es por qué este momento es relevante desde el punto de vista político para comprender el presente, ¿cierto? No sé si, además de lo que ya nos has dicho, Juan, a propósito de esta pregunta que nos hacen, quisieras aportar otro elemento, otro argumento, pues como, aunque ya pues inclusive en algunas de las diapositivas, de las láminas que presentabas, habían pues bastantes argumentos frente a ello. Sí, yo pues diría así muy, de una manera muy concisa, es que la cultura política colombiana del presente tiene mucho que ver con lo que se originó en el siglo XIX.
Cuando nosotros hablamos de corrupción, de clientelismo, cuando hablamos de violencia política, cuando hablamos de una, digamos, un cierre en la participación democrática de los partidos, pero sobre todo el tema de la violencia política, es que uno como colombiano se tendría que preguntar por qué este país se la pasa en violencia política. O sea, Mm, nosotros no hemos superado la violencia política. Usted mira muchos países latinoamericanos, incluyendo algunos con guerras civiles extremas, como El Salvador, Guatemala, Honduras. Ellos superaron la violencia política, ahora tienen una violencia social, ¿cierto? Las maras, claro. todos estos grupos delincuenciales, pero la violencia política, digamos, se superó. La violencia, Colombia no, en Colombia todavía tenemos violencia política. Y eso tiene unos orígenes en el siglo XIX. Entonces, yo lo que digo es que siempre, cuando uno habla de la política actual, sí debería por lo menos echarle un vistazo. Yo no digo pues que nos quedemos estudiando todos el siglo XIX porque pues, no, a todo el mundo le interesa, pero es necesario para tener un análisis estructural de larga duración y yo diría real, real de lo Ujú, que ha sucedido. ujú. Muy bien, sí. Sí, y ahora que menciona el tema de la violencia política, Juan, decir, hombre, hoy que estamos viviendo el asesinato pues reiterado, frecuente de líderes y lideresas en Colombia, ¿cierto? Muchos de ellos líderes sociales con incidencia política en sus territorios, pensar que eso no tiene una sistematicidad y que tiene una conexión que inclusive ha sido histórica, como bien podría demostrarse el trabajo de investigación que hoy nos estás presentando, Juan, es bastante absurdo, ¿cierto? Que desafortunadamente estamos viviendo esa violencia política de manera frecuente en nuestros territorios. Solo para darles un dato, en Antioquia este año, en lo corrido que va del año, hay 20 líderes sociales y lideresas asesinados y 5 líderes constructores de paz que firmaron la paz, 5 también que han sido asesinados. Ayer nada menos se conoció de la muerte de uno de ellos en el municipio de Urrao, ¿cierto? Muy bien. Hay también una pregunta, dado que en algún momento de la conversación dijiste, Juan, que no eres ni liberal ni conservador, alguien preguntó, bueno, ¿y qué tendencia política tiene el profesor? ¿Cómo responderías a esa inquietud, a esa curiosidad que se despierta casi siempre que uno pues como se presenta como politólogo o como estudioso de estos fenómenos? La gente siempre pregunta qué filiación política tienen, ¿cierto? Esta persona nos habla de tendencia, nos dice, bueno, ¿qué tendencia política tendría allí de pronto Juan Guillermo? Bueno, si hablas de tendencia, pues yo soy de izquierda. Siempre he sido de Ujú, izquierda, inclusive desde chiquito. Bueno, eso ya es una exageración. Familia sí era liberal, pero yo nunca fui liberal y siempre me he identificado con la izquierda. Pero hoy en día, la verdad, no soy de ningún partido. Nunca he hecho política. Una vez hice política y me arrepentí. Pues no me fue muy bien con el Polo Democrático. Eh, te pasó lo que le pasó a Platón, que en el sí, tema de la política no tuvo mucho, no le fue tan bien como escribiéndola, ¿no? exacto. Sí, no no participo Ujú, de la política realmente ya, pero pues me considero de izquierda entendiendo que es algo un poco abstracto hoy en día, ¿no? Yo a veces ni sé qué es la izquierda. claro. Pues nada menos te cuento, no sé si la audiencia también lo ha visto, Juan, y la audiencia, la propuesta que ha soltado pues Humberto de la Calle Lombana a través de su columna del Espectador, eh, que de hacer una coalición de izquierda, ¿cierto? Y de cara pues como a las elecciones, a las próximas elecciones presidenciales, y que la ha respondido Gustavo Petro, parece ser que afirmativamente diciendo que le interesa, pero siempre y cuando se pongan en la agenda una serie de reformas que requiere el país, ¿cierto? Que uno tendría que decir, tan difuso es el tema de la izquierda, que inclusive el Partido Liberal y liberales muy connotados, pues muy reconocidos, como es Humberto de la Calle Lombana, se consideran de izquierda, ¿cierto? Incluso el Partido Liberal en sus estatutos habla de ser una coalición de matices de izquierda democrática, ¿cierto? Que entonces pues allí, digamos, para aportar pues como a eso difuso que puede ser de alguna manera el tema de la izquierda en Colombia.
uno dice que de pronto la izquierda está promoviendo unos cambios, unas transformaciones, ¿cierto? Es progresista, como de pronto se presentaba el discurso en el tema del siglo XIX, ¿cierto? Con el Partido Progresista, etcétera, antes de que apareciera el liberalismo. Y eso es lo que es ser de izquierda de pronto en Colombia hoy como comúnmente aceptado. También nos preguntaba Nuri, Juan Guillermo, si tienes alguna publicación de este trabajo. Pues yo entiendo que estás presentando este trabajo para la tesis del doctorado. No sé si de pronto ya hay alguna publicación que se pueda conseguir sobre esta investigación, en alguna revista o en No, algún otro espacio como académico. pues en concreto de la tesis, no, porque apenas pues la estoy acabando, pero yo sí tengo varios artículos sobre la política del siglo XIX. Tengo varios, como hay Qué 5 o 6 bueno, artículos sobre las guerras, sobre el sufragio universal, cómo llegó el sufragio universal a Colombia, cómo se asimiló en Antioquia, sobre la revolución conservadora. Yo, pues ahí me buscan y ahí aparecen artículos, varias revistas. Más qué o menos bueno. Vamos a buscarlo. Vamos a hacer el ejercicio desde Hablemos de Ciencia Política como para buscar algunos artículos y poderlos compartir. Hay una pregunta de Alberto Velázquez, tiene dos preguntas, perdón, nos dice, ¿cómo han influenciado los medios de comunicación la pérdida de participación mediática de los dos partidos tradicionales en Colombia y el protagonismo de los emergentes partidos nacientes? Eh, ¿Hay intereses creados en los medios de comunicación en esta situación? Bueno, entonces, por un lado, preguntarse por la influencia que tienen los medios de comunicación en esa pérdida que hoy tienen los partidos políticos tradicionales, pues, de protagonismo. Y por el otro lado, pues preguntarse por los intereses que puedan tener hoy los medios de comunicación creados alrededor de los partidos. ¿Cómo responder de pronto allí, Juan Guillermo? bueno, ya es del presente, pero Sí, señor. pues sí tengo respuestas y ese, frente lo de la pérdida, digamos, de protagonismo de los partidos liberal y conservador, no creería que tenga que ver con los medios. Es simple y llanamente que a lo largo de la historia son partidos que se han venido desgastando demasiado. Fuera de eso, también creo que la Constitución del 91 con y las reformas que se han presentado en términos de abrir el espacio, les ha quitado protagonismo y han surgido expresiones, ¿no? No se puede negar que han surgido expresiones que han intentado desde posturas progresistas, socialdemócratas. Entonces, yo no diría que son los medios, sino que la misma dinámica de la política colombiana los ha diezmado. Ahora, los medios a lo largo de la historia han dejado de ser partidistas en ese sentido que lo eran en el siglo XIX y se han configurado, como lo dice Habermas en ese texto famoso, Historia y Crítica de la Opinión Pública, en esas grandes empresas capitalistas que acaban la opinión pública. Habermas creo que plantea algo muy acertado y es que en el capitalismo, en la modernidad, los más media no difunden opinión pública, sino opinión refeudalizada. Es decir, ellos difunden, son noticias que le interesan a las empresas, a los capitales, y entonces reproducen capital. O sea, una noticia no es de interés público, por eso no es opinión pública, dice Habermas, sino que son noticias cargadas de morbo, cargadas de un interés, digamos, particular. Hay entretenimiento, dice Habermas. Entonces, los medios yo creo que funcionan ahora así, los medios de una manera inclusive muy, muy abiertamente, hasta descarada, ellos están con el mejor postor. Hoy en día están con el gobierno, después con la oposición, bueno, ellos cambian de una manera pues muy tranquila. Entonces, Mm, creo que ese texto de Habermas es muy ilustrativo en ese sentido. No hay una opinión pública, sino una opinión refeudalizada. Yo a los estudiantes les digo, analicen en las noticias qué temas de opinión pública se discuten. O sea, ujú. cuando en los noticieros realmente estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, de la ciencia, estamos hablando de temas generales, no. La sección de entretenimiento es larguísima, lo que dice el cantante, la modelo, en fin, los deportes y los temas, entre comillas, públicos,
se cargan de emoción, no hay un análisis crítico, como diría Javier. Entonces, Ujú, en ese sentido se han despolitizado, entre comillas. Más bien, han dejado entiendo. de ser partidistas hace mucho los medios, porque antes los medios eran liberales y conservadores también. Por ejemplo, El Espectador tiene una tradición liberal, El Tiempo, una liberal, El País, El Conservador. Antes era así, ya no funciona así. Eso ha cambiado totalmente. Ujú. Sí, de pronto yo complementaría también con esa respuesta que hace Juan Guillermo llamando la atención sobre, hace 15 días tuvimos aquí, con motivo de los 90 años del Partido Comunista, Alejandro Zuluaga Cometa, también un compañero nuestro de ciencia política, que nos mostraba cómo La Voz, ¿cierto? El semanario hoy de La Voz ha sido pues el instrumento, el órgano, digamos, de comunicación del Partido Comunista durante todos estos 90 años y todavía se mantiene, ¿cierto? De hecho, pues, incluso tengo que decirlo para las personas que quieran tener el número de esa semana, Alejandro Cometa nos lo envió, de pronto lo podemos enviar también por correo electrónico. Yo voy a ver si es posible también como colgarlo en la página, porque el periódico La Voz es un ejemplo de esa prensa política que se mantiene, ¿cierto? De Sí, esa sí. prensa política que se mantiene. Claro, La Voz es un periódico pues asociado con un partido tradicional que Y de no es pronto una, hoy es un poco más invisible, ¿cierto? Un poco más invisible de lo que pueden ser pues los otros partidos eh, o los otros periódicos. Eh, pues se me ocurre como que el colombiano es un medio de comunión que parece tener una línea de tradición política. El colombiano es lo que antes era La Defensa, un periódico pues conservador y político de mediados del siglo XX, la primera parte pues del siglo XX aquí en Antioquia, y parece todavía llevar como cierta línea pues como de ideas políticas partidistas pues como dentro de o incluso el periódico El Mundo, ¿cierto? Que es un periódico de origen liberal claro, y que ha estado pues vinculado a una casa política que es la de la familia Gaviria, pues familia Echeverry, en primer lugar pues Guillermo Gaviria Echeverry y ahora pues la familia Gaviria Correa, ¿cierto? Donde está Aníbal, Sofía, Guillermo, pues los, los, los que hoy juegan pues incluso un papel protagónico en la vida política departamental. Muy bien, de pronto otras preguntas. Bueno, acá tenemos a Sofía que nos hace más bien como una recomendación temática. Dice, profe, buenas noches. De pronto podríamos hacernos un pequeño acercamiento en el proceso de conformación de las provincias a finales de la primera mitad del siglo XIX e inicios de la segunda en Antioquia y el lugar de las estrategias liberales en esta acción. Saludos enormes. Claro que sí. Ese ya es un momento posterior al que ha querido como presentar con mucho detenimiento eh, eh, Juan Guillermo, porque estaríamos hablando, Juan, cierto, pues en términos de lo que nos pregunta Sofía, de la Constitución de 1863, donde de pronto ya ese ejercicio pues de los partidos ya está muy conformado, ¿cierto? Ya está eh, muy superado, ¿cierto? Y, y pues se viene de pronto como ese ejercicio de pronto de Estado federal en Colombia y aparecen de pronto este tipo de figuras. ¿O qué pensarías? ¿Cómo aportarle ahí de pronto a Sofía? eh, no sé, es que no entendí. Ella pregunta es por las provincias, ¿cierto? ¿Cómo se A configuran las finales, provincias? conformación de las provincias a finales de la primera mitad del siglo XIX e inicios de la segunda, ¿cierto? Eso, En Antioquia. pero exacto, a finales de la segunda mitad y principios Ah, sí, no pues a estamos principios, hablando de la Constitución del 63, no, por el contrario, estamos o sea, hablando ya de la nueva Granada. después del 63, como estás diciendo, Jaime, se configuran son estados. Son Estados, nueve sí, dentro de ese modelo estados. federal. Es el modelo federal que fue liberal, a excepción de dos estados que eran Tolima y Antioquia, que eran conservadores. Antes de la constitución del 63, Colombia tuvo varios nombres: Confederación Neogranadina, Nueva Granada y República de Colombia. Y Exactamente. durante República de Colombia lo que habían era departamentos. Luego en la Nueva Granada, ahí es lo que pregunta Sofía, que entiendo,
se configuran provincias. La configuración de provincias fue muy ambivalente. O sea, eso cambiaba mucho y eso empezó a configurarse desde la Constitución de 1832, luego la Constitución de 1843. Y hay un caso muy particular, por ejemplo, la provincia de Antioquia en 1851 la dividen en tres. Entonces se crea la provincia de Córdoba, la provincia de Antioquia, o sea, Santa Fe de Antioquia, la provincia de Medellín. Pero Ujú, esa división fue muy política, fue el Partido Liberal, en ese momento era el presidente José Hilario López, y lo hizo así ujú. para manejar electoralmente la provincia. Entonces, no sé si eso es lo que respondía a la pregunta de Sí, la compañera, claro, por supuesto. muy ambivalente. Y las provincias, ojo, esto es bien importante, viendo las tradiciones del siglo XIX, algunas de las provincias fueron configurando los territorios partidistas. Entonces, por ejemplo, Santander ha sido una provincia desde el siglo XIX liberal y fue Ujú, tan liberal que la provincia de Vélez Santander en 1853 permitió el voto femenino. Esa es una de las primeras experiencias en el mundo de voto femenino. Vélez Santander, eran muy ujú. liberales. Antioquia, conservadora, mucho, el Cauca, muy conservador. Entonces, las provincias fueron configurando eso. Ya con la figura de Estado, me decía Jaime, pues ya son los Estados Unidos de Colombia, 1863, y la República de Colombia en la regeneración, que se vuelve el modelo de departamento, que es el que tenemos pues ahora nuevamente. Ujú. Muy bien, de pronto había una alusión muy interesante a propósito de ese momento que estamos mencionando histórico, Juan. La estoy buscando, pero bueno, acá de pronto no la encuentro rápido, alusión a la abolición de la esclavitud, ¿cierto? Durante ese momento. Y ahora que mencionas, pues, como el Cauca, uno de los, digamos, de los escenarios por excelencia, pues, como de ese modelo esclavista en Colombia, ¿cierto? Sí, Muy bien. Bueno, no, pues saludar pues a tantas personas que se han conectado hoy. De pronto que no se nos vaya a perder por aquí alguna otra pregunta. Eh, a ver, esta de pronto. Sí, Santiago García Morales nos dice saludos, profesor Juan. Una pregunta. En el abanico político de hoy, muy enmarcado en una supuesta polarización mediatizada, que puede entenderse político, ideológicamente mediana o completamente ajeno al sistema bipartista liberal conservador, y qué incidencia tiene la Constitución de 1991 en el mencionado desglose de infinitos partidos que hoy se sientan en los tres poderes del Estado, ¿cierto? Entonces él pregunta por los cambios que a propósito de la Constitución política, Juan Guillermo, se han presentado y que han permitido pues como el nacimiento de los partidos, de tantos partidos políticos. De pronto que contestarle a Santiago que nos presenta esto y que además está de acuerdo con una postura que tú has mencionado, ¿cierto? Que hoy, digamos, los medios de comunicación ya no tienen pues ese vínculo propiamente con el sistema bipartidista, que ya están ajenos. Entonces, ¿qué sí, incidencia de pronto hay en la Constitución con todos estos nuevos partidos? sí, es que la Constitución del 91 de entrada, pues hay que entender que fue una Constitución creada ahí haciendo pues el parafraseo de La Salle, por diversas fuerzas del poder, factores de poder, Actores reales de poder, sí, señor. factores de poder que no eran como tal liberales y conservadores, no se limitaba a ellos. Habían liberales y conservadores, obviamente, pero también está todo el proceso del M19, del EPL, los grupos indígenas, negritudes. Bueno, es una constitución muy diversa, como muchos han dicho, inclusive una colcha de retazo, en fin, pero esa constitución lo que permite, o lo que promueve es precisamente la apertura del sistema de partidos. Después Ujú. se hacen varias reformas políticas en la cual lo que se busca es ampliar, al punto de que en un momento dado Colombia tuvo oficialmente algo así como 66 partidos políticos. Eso nuevamente se fue estrechando. Ustedes saben que el tema de partidos depende de qué, del poder. O sea, Claro. partido es partido si llega a una esfera de poder, si no, eso es un grupo de amigos, ¿cierto? No sé, un movimiento, pero es partido político si está en el poder, eso lo dice la teoría
política en general, en fin. Entonces, eso ha fluctuado mucho, pero la Constitución del 91, yo sí diría que de alguna manera permitió como ampliar y, y, y acabar un poco con ese cerramiento tan fuerte que se tenía en el partidismo desde el Frente Nacional, porque el Frente Nacional pues fue ese modelo, digamos, de una manera maquinada, de manera muy astuta de parte de las élites de esos dos partidos, civiles además, que llevan ese proceso de modernización y urbanización de la década de los 60, pues adelante, pero que cierra el espacio a Ujú, la política legal, formal, institucional. Entonces la del 91 ujú, como que vuelve a abrir ese espectro. Algunos decían que los acuerdos de paz, y yo pues inicialmente creería lo mismo, ya sabemos que no fue así, iba a permitir también eso, que otros sectores sociales participaran, la posibilidad de que las víctimas tuviesen curules, etcétera, etcétera. Pero pues ya sabemos que es lo que ha venido sucediendo con el acuerdo. ujú. Sí, esa es una constitución política de apertura, ¿cierto? Y digamos que yo creo que para complementar también la respuesta que está planteando Juana a propósito de la pregunta, aquí vamos a hacer seguramente en algún episodio, hablemos de ciencia política, un estudio también sobre el sistema electoral y hablaremos seguro sobre muchos sistemas electorales, dentro de ellos el colombiano. Pero es bueno tener en cuenta que esa constitución del 91 bajó los grados de exigencia para la conformación de partidos políticos en Colombia, ¿cierto? Y eso, claro, en el marco de la apertura política era muy atractivo porque permitía que sectores que estaban por fuera del bipartidismo se integraran a la vida política nacional, pero eso también hizo que sectores del bipartidismo decidieran constituir nuevos partidos con Sí, propósitos, digamos, oportunistas. Entonces, Alfonso López Miquelsen tal vez hablaba de la llamada Operación Avispa, que de hecho fue como pues una oportunidad para los partidos hacerse a más parte de la representación política, pero también fue una grave equivocación porque generó un fraccionamiento muy fuerte dentro de los propios partidos, ¿cierto? Entonces aparecen los directorios de garaje dentro de los partidos políticos tradicionales. Esta última pregunta, Juan Guillermo, que pues reúne algo que pues está preguntando Arturo Duque, pero también algo que nos preguntaba Daniel Alzate, que no se pudo conectar. Daniel nos decía, ¿qué diferencias pueden señalarse hoy entre el Partido Liberal y Conservador, cierto? Que es algo que de pronto tú tocaste también en tu intervención y la conectaría con esta pregunta. ¿Se puede hablar de liberalismo y conservadurismo como ideología en la política actual? O lo que hay allí es una mezcla, pues como en donde es difícil establecer fronteras, nos dice de pronto Arturo Duque. Entonces, ¿qué diferencias tienen hoy liberalismo y conservatismo? Eh, y, y, pues, ¿qué postura tienes frente a pensar que hoy esas ideologías políticas no tienen realmente como una frontera, un límite entre ellas? sí, bueno, yo hablo en relación con lo que lo que sé, pues lo que manejo. Sí, A ver, hoy en día, pues yo no podría decirlo con toda la certeza porque no investigo, no hago seguimiento de los partidos, pero yo me atrevería a decir que liberales y conservadores, Partido Liberal y Partido Conservador, conservan cosas del siglo XIX, como por ejemplo lo que han planteado muchos historiadores. El Partido Liberal es más cercano a las bases, en aquel entonces a los sectores subalternos, a los artesanos, movilizó, el Partido Liberal ha movilizado a los sectores populares, no solo en el siglo XIX. Alfonso López Pumarejo, sabemos en 1936, la ley 200, la revolución en marcha, la vinculación del Partido Comunista y los sindicatos de su gobierno. Bueno, el mismo Juan Manuel Santos, sin ser pues, del Partido Liberal, es liberal y una cercanía pues, con sectores del sindicalismo. Entonces, mm, históricamente, los liberales han tenido la capacidad de acercarse y movilizar al pueblo, a mi modo de ver, de manera muy demagógica. O sea, no hay un convencimiento ideológico propiamente dicho. Hay sectores que lo hacen, hay unos que no. Por ejemplo, en el siglo XIX hay un sector que eran los Gólgotas, que ellos consideraban que al pueblo había que movilizarlo, había que organizarlo, perdón, los draconianos.
Los gólgotas decían, no, al pueblo hay que controlarlo, el pueblo hay que manejarlo, hay que tenerlo ahí quieto, decían en el siglo XIX. ¿Y cuál es la diferencia con los conservadores desde la historia? Que los conservadores se han alejado de los sectores populares. Como dice Joaquín Koning, la gran diferencia es social. Igualmente, el Partido Conservador ha estado cercano al discurso de la Iglesia Católica. El Partido Liberal, sin ser un partido pues en contrario a la Iglesia, hace un partido laico, ¿cierto? Yo creo que eso se mantiene. Hoy en día creo que habrían algunas evidencias. Por ejemplo, en todos estos debates sobre las dosis, el consumo de sustancias psicoactivas, el matrimonio igualitario, digamos que el liberalismo tiene una postura progresista como partido. El partido conservador tajantemente dice no, ¿cierto? Entonces miren que es una diferencia que se mantiene a lo largo de la historia. En el siglo XIX, uno de los principios, como les decía yo, de la razón de mi voto, que es el primer programa del liberalismo, era defender los derechos individuales. ¿Sí? Esa era una consigna liberal. Los conservadores hablaban era del orden, de la tradición, de la legalidad. Yo creo que son cosas que se mantienen. Y la otra, que era sobre la ideología, creo que no. Creo a ver, ideología es una categoría muy compleja. O sea, es una categoría supremamente compleja. Eh, Podemos referenciar, por ejemplo, a Mannheim, Utopía e Ideología, el famoso sociólogo húngaro, pues, de tradición eslava. Podemos referenciar los textos de la antropología sobre la ideología. La ideología es un conjunto de identidades, de referentes, de simbolismos, de relaciones. En el siglo XIX me parece que hubo mucha ideología, hubo mucho desarrollo ideológico, pero eso se ha ido perdiendo. Que hay liberales, hay conservadores y que conservan preceptos, por supuesto, pero en términos general creo que esas ideologías han desaparecido, pero no solo las de liberal y conservador. Los partidos carecen, a mi modo de ver, de procesos de identificación, de relación, de correspondencia. Y eso es, en últimas, eso hace parte de una categoría que es muy compleja, que es ideología. ¿Sí? La ideología está en un ámbito cultural muy poderoso. Entonces yo por eso hablaba desde el siglo XIX de esa hegemonía, de ese sistema cultural, casi cultural que configuraron liberales y conservadores. Ahora pues no lo creo no creo que sea tan fuerte, pero lo que sí creo, a diferencia de lo que plantean algunos amigos, colegas, es que esos partidos todavía tienen mucha incidencia, todavía son determinantes en el sistema político. Es un error, uno no les guste, o, en fin, independientemente de eso, decir que no tienen incidencia, creo que la tienen y mucho. Entre otras cosas, como para respaldar un poco esa problematización que haces, Juan, del tema de la ideología, hay que tener en cuenta algo, y es que estamos hablando de partidos políticos diferentes, ¿cierto? O sea, los partidos políticos que nacieron a mediados del siglo XIX eran partidos muy en el contexto inclusive del partido de notables que plantea Maurice Duverger, y fueron luego partidos de masas. Pero de un tiempo hacia acá los partidos ya han cambiado sus formas internas, han cambiado su estructura, sus propósitos, y hablamos es de partidos electorales, y en esos partidos electorales que se piensan más desde cómo ganar la elección y mantenerla, ¿cierto? De hecho, estos partidos tradicionales nuestros, el liberalismo y el conservatismo, son partidos que conquistaron el poder y se convirtieron también en partidos, digamos, institucionales y partidos para el establecimiento. Entonces, digamos que los partidos hoy como partidos electorales poco o nada tienen pues como en preocupación en relación con las ideologías, ¿cierto? Lo que dices me parece que es un llamado de atención bien interesante, y yo también lo comparto, es que uno no puede negar la incidencia de los partidos políticos tradicionales hoy en la política colombiana, ¿cierto? En lo local, en lo nacional, en lo regional, tienen una incidencia bien importante, ¿cierto? De hecho, pues yo me atrevería a decir que lo vimos en las últimas elecciones presidenciales, como la conducta del Partido Conservador fue determinante pues para el triunfo
del centro democrático, digamos, en las elecciones, ¿cierto? En esa contienda, a pesar de que había crecido una propuesta dentro de la izquierda democrática que llegó tan lejos como la de Gustavo Petro, pero seguramente pues eso será parte pues de otra conversación. Bueno, sabemos Juan Guillermo que estás muy cansado, hermano, porque estas jornadas pues de teletrabajo alrededor del tema de la cuarentena nos tienen, yo creo que a todos muy bajos ya de energía, pero pues queremos agradecerte, Juan, por esta participación, saludar a Diego, a Andrés Felipe Valencia, a Fanny, que también están haciendo sus preguntas, a Isabel Cristina, a Daniel, muchas gracias por tu intervención aquí, Daniel, por todo tu interés, a Sofía, a Alejandro Cometa, a Diana Jaramillo, a Luis Alberto Giraldo, a Nuria Astrid Gómez Serna, a Arturo Duque, también por sus aportes, tantos compañeros politólogos y politólogas y también sociólogos que pues están conectados. Agradecerle pues a Juan Guillermo, recordarles que pues vamos a hacer un ejercicio eh, con todas estas experiencias y es que pues las preguntas las vamos a tratar de convertir en temas de nuevas conferencias, también en videos, ¿cierto? En otras alternativas. Estamos desarrollando, hablemos de ciencia política y te cuento Juan Guillermo y audiencia que se está sumando gente. Entonces María Fernanda Pulgarín que estuvo aquí en la sesión anterior, hay otras personas que se han venido sumando esta semana. Entonces, en la medida en que vayamos teniendo también equipo, seguramente vamos a mejorar mucho, pues, como el espacio de Hablemos de Ciencia Política. Juan Soto hace una última pregunta de si es posible crear un nuevo tipo de partido y yo me atrevería a decir, Juan, que sí. Y estamos en mora de pronto quienes nos interesa el tema de partidos de teorizarlo, porque de hecho ya existen tipos de partidos nuevos que no se encasillan pues como en la tipología que hay, pero eso será tema de pronto de otra sesión de Hablemos de Ciencia Política. Juan Guillermo, muchas gracias hermano por tu presencia, por este espaldarazo al programa y esperamos no sea la última vez que te tengamos aquí en Hablemos de Ciencia Política. Gracias a vos, hombre Jaime, y a todas las personas que están ahí. Bueno, muchas gracias y bueno, los esperamos el próximo miércoles. A Juan Guillermo y a la audiencia invitarlos. El próximo miércoles vamos a hablar con José Fabio Naranjo, un sociólogo precisamente de la Universidad de Antioquia, a propósito de una de sus tesis sobre la teología de la liberación en Colombia, ¿cierto? Es una tesis del año 85, Juan, es una tesis laureada, es una tesis que inclusive María Teresa Uribe propuso que fuera laureada en la Universidad de Antioquia y yo creo que tiene un valor histórico muy importante. Entonces, pues muy valioso que la audiencia conozca que vamos a tener es la presentación de esta tesis por parte de José Fabio y si conocen amigos, compañeros que estuvieron cerca de la teología de la liberación o que les interesa el tema de la teología de la liberación, qué bueno que les cuenten para que escuchen a José Fabio en su planteamiento sobre este tema. Bueno, muchas gracias a todos, feliz noche y a cuidarnos mucho pues con este tema de la cuarentena. Los esperamos el próximo miércoles en otra sesión de Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.